Buenos días, tomen asiento por favor. La Biblia nos dice, en Mateo 18 nos dice esto. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La Biblia habla de la presentación a los niños. La Biblia habla de cómo los niños tenían la libertad de llegar a Jesús. Y en este momento queremos presentar a Josué. Sus padres quieren presentarlo y quiero que todos recordemos y entendamos muy bien qué significa la presentación de un niño. No se está borrando ningún pecado. Sí, la presentación de un niño no significa que se borra algún pecado, el pecado original, para nada. El pecado se borra cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, eso borra pecados. Lo que estamos haciendo es que sus padres públicamente están prometiéndole al Señor que ellos desean guiar a su hijo en los caminos del Señor. Así es que lo que estamos haciendo es eso. Queremos orar por sus padres, queremos orar por su hijo, ellos públicamente, los padres públicamente quieren prometer a Dios delante de ustedes que van a criar a su hijo en los caminos del Señor. ¿Sí? Oremos por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque con Josué tú has bendecido este hogar, has bendecido la vida de esta pareja, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que tú puedas dar siempre la sabiduría a sus padres para abrir tu palabra y encontrar en ella la guía, la dirección que necesita su hijo, Señor. Te rogamos que tú a temprana edad puedas obrar en la vida de él y él pueda conocerte a ti como Salvador personal. Te rogamos, Padre, que como iglesia podamos estar orando por él, por ellos, por sus padres, y podamos siempre tener ministerios en nuestra iglesia que le permitan a él, a Josué, asistir y también pueda conocerte a través de los ministerios aquí en la iglesia. Bendice esta decisión, esta promesa que sus padres te están haciendo a ti. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Felicitaciones. Sigan, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Génesis capítulo 19. Vamos a empezar en el versículo 1. Pero antes de leerlo, es importante que, como dice la pregunta que usted ve ahí en su boletín, ¿por qué una persona llega a fracasar en su vida? Tenemos aquí en capítulo 19 de Génesis el ejemplo de un creyente llamado Lot, que por diferentes circunstancias en su vida espiritual llega a fracasar en su vida. Así es que nosotros debemos, lo que sugiero es que nosotros tomemos el ejemplo de Lot y veamos aquellos pasos que este hombre da en su vida para que nosotros no lo repitamos, porque este hombre, siendo un hijo de Dios, siendo creyente, como lo dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7, llega a fracasar en su vida cristiana. Y usted y yo, como hijos de Dios, no queremos fracasar en nuestra vida cristiana, así es que debemos tomar cuidado con las decisiones y las cosas que Lot hace para que nosotros no las repitamos. El versículo 1 de Génesis dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo,
Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos hospedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Oremos. Padre Celestial, queremos dejar este tiempo delante de tus manos para que tú puedas ayudarnos a entender tu palabra y puedas ayudarnos a vivir de acuerdo a lo que tú nos muestras. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros comparamos la visita que Dios tiene con Abraham y la comparamos con la visita que estos dos ángeles ahora tienen con Lot, observamos tremendas diferencias. La primera es que Dios no le visita a Lot. Dios visitó a Abraham, no visitó a Lot. Dios envió a dos mensajeros, a dos ángeles para visitarles. Cuando Dios visita a Abraham, Él pasa un buen tiempo con Abraham. Comen juntos, se sientan juntos, esperan todo el tiempo que se necesita para preparar, para cocinar un becerro, y mientras se da esa preparación, ellos llegan a pasar tiempo, Abraham y Dios. En el caso de Lot, los dos ángeles, como usted puede ver, ni siquiera quieren entrar a la casa de Lot. Ni siquiera quieren entrar. Ellos prefieren, para los ángeles, es mejor idea quedarse la noche en la calle que entrar a la casa de Lot. Es una visita incómoda para los ángeles. No sé si alguna vez usted ha hecho una visita incómoda a alguien, pero aquí tenemos una. Aquí los ángeles se sienten incómodos de entrar a la casa de Lot y toman la decisión de hospedarse en la calle en vez de entrar a su casa. Es la insistencia de Lot, el hecho de que él porfía con ellos, que finalmente ellos llegan a tomar la decisión de, bueno, está bien, entremos un rato acá. No es algo que quieren hacer. No es algo que se sienten cómodos haciendo los dos ángeles. No se sienten bien al entrar a la casa de Lot. Esto refleja el nivel espiritual de Lot. Esto refleja cuán difícil va a ser para estos ángeles estar ahí en esa casa. Y nosotros, como hijos de Dios, una de las cosas que debemos preguntarnos es cuán cómodo se siente Dios con nosotros. En nuestra relación personal, en nuestra relación con Dios, cuán cómodo Dios se siente con nosotros. Si cada día le abrimos la puerta a Él para que tenga Él un encuentro con nosotros, una visita a nosotros, cuando abrimos la palabra y nosotros vamos a tener nuestro tiempo con Dios, cuán cómodo Dios se siente con nosotros. ¿Se siente tan cómodo como Abraham? Cuando Abraham pudo estar un buen tiempo con Dios disfrutando de su presencia. O Dios se siente con nosotros como el caso de Lot. ¿Sabes qué? Mejor la calle. Imagine lo que significa eso. Prefiero dormir en la calle que entrar a tu casa. Cuánta incomodidad de parte de estos ángeles cuando les toca visitar a Lot. ¿Cómo se siente Dios con nosotros? ¿Cómo estamos viviendo con el Señor? Él se siente cómodo con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar. Él se siente cómodo, se siente orgulloso de nosotros. Ahora le voy a visitar a este hijo. O que, sabes, prefiero quedarme en la calle que quedarme en tu casa. Es tremendo, es significativo como los ángeles sienten incomodidad al visitar a Lot. Luego, en el verso número 4, observamos la poca influencia que Lot tenía sobre las personas. El verso 4 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer es una palabra suave para decir, ¿sabes qué? Queremos tener relaciones sexuales con ellos.
para que los conozcamos. Sodoma significa homosexualidad. Una relación sexual entre hombres, una relación sexual entre mujeres. Eso es Sodoma. Eso es sodomía. Estos sodomitas se caracterizaban por tener este tipo de relaciones sexuales. Así es que cuando vieron a gente nueva, a dos ángeles que llegaron a la casa de Lot, ellos vieron como una tremenda oportunidad de tener relaciones sexuales. Estos hombres, los varones jóvenes y viejos de Sodoma, tener relaciones sexuales con estos dos ángeles. Levítico 20 dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Abominación, asqueroso significa la palabra. Para Dios es asquerosa la homosexualidad. En nuestro mundo nosotros se promueve la tolerancia en cuanto a este pecado. Debemos ser tolerantes en torno a este pecado, porque esto no es un pecado, esto es una enfermedad. Esto genéticamente ya tiene una tendencia hacia una atracción hacia el mismo sexo. En la legislación de Dios, el homosexualismo es un pecado y debe ser castigado con la muerte. En el mundo hay que ser tolerantes. ¿Se da cuenta? Nosotros debemos aprender como hijos de Dios a recibir a todo tipo de persona. Debemos amar al pecador, debemos odiar el pecado. Debemos amar a las personas homosexuales, debemos ser intolerantes con su pecado. El versículo 11 de Génesis 19 dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Observe lo significativo de este versículo. Los ángeles, para proteger a Lot y su familia, los ángeles llegan a cegar a la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacen los sodomitas? Se fatigaban buscando la puerta. En vez de que el castigo de Dios les haga recapacitar a esta gente para que dejen su pecado, para que dejen de vivir como estaban viviendo, en vez de eso, ellos continúan esforzándose, tratando de encontrar la puerta de la casa de Lot para continuar con el plan de pecar como lo iban a hacer. Qué tremendo, el castigo no cambia el corazón del hombre. Puede haber leyes, puede haber castigos, eso no cambia el corazón del hombre. Cristo cambia el corazón del hombre. Así es que en nuestra sociedad, en nuestra vida, podemos seguir acumulando reglas, podemos seguir acumulando castigos, que las reglas y los castigos no van a cambiar nuestro corazón. Pueden tratar de enmarcarnos en un comportamiento aceptable, pero el pecado, la naturaleza pecaminosa del ser humano no va a ser transformada porque existan reglas, porque existan castigos. Aquí tenemos un tremendo ejemplo de cómo gente es castigada con ceguera y aún así continúan buscando la puerta de la casa de Lot para continuar con su plan pecaminoso de tener relaciones sexuales con estos dos ángeles. ¿Qué hace Lot? Observe versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Cómo le llama Lot a esta gente pecaminosa? Hermanos míos. Observa la cercanía que había. Observa cómo Lot había descendido tanto en su parte espiritual que les consideraba a estos pecadores inmorales hermanos míos. Lot sí se daba cuenta del pecado de esta gente. Hermanos míos, no hagas tal maldad.
Y unido a este ruego, el verso número 8 nos muestra la alternativa que Lot les va a dar a esta gente. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Un judío consideraba que cuando visitantes se hospedaban en la casa, el judío era responsable de cuidar con su propia vida a estos visitantes, cuidar la integridad. Lot, yendo a un extremo pecaminoso, llega a decir, les ofrezco mis hijas vírgenes para que ustedes abusen de ellos, para que ustedes tengan relaciones con ellas. Pero por favor con estos ángeles no hagan nada. Qué tremendo cuando un padre no cumple con su responsabilidad de proteger a sus hijos y llega al punto de ofrecerles a sus hijas, a estas 2 señoritas, para que tengan relaciones con el pueblo de Sodoma. La vida espiritual de Lot estaba tremendamente mal. La vida espiritual estaba muy mal, estaba muy alejado de Dios este hombre. Observe cuál fue la respuesta de la gente a esta alternativa pecaminosa. El verso 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros. ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. ¿Sabe? Lot no tenía influencia en la gente. Había descendido tanto espiritualmente que la gente no le hacía caso. Había perdido esa autoridad que uno llega a tener, no una autoridad por la posición que tiene, sino la autoridad que uno llega a tener por el ejemplo. Ya no le hacían caso. Ya no le hacían caso a Lot. Había descendido tanto al nivel que ahora Lot, que trata de corregir a ellos de que no hagan mal, y tiene una alternativa incorrecta, pecaminosa, pero ya no le hacían caso. El pueblo ya no le hacía caso a Lot. Había perdido su influencia, su autoridad, porque había descendido tremendamente en su vida espiritual. Dios va a intervenir para proteger a Lot. Y el verso 10 dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Observa cómo le protege. Lot era uno de ellos. Aún siendo cristiano, había descendido para vivir como uno de ellos, al punto de ofrecer a sus propias hijas para que sean abusadas sexualmente por los sodomitas. Pero es Dios por su gracia que llega a proteger a este hombre. Pero sabe, cuando estos ángeles le dicen a Lot, busca a alguien, busca a toda la gente para que salga contigo y se salve. El verso 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. El 14, entonces salió Lot y halló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Era tan nula la influencia de este hombre que ni sus futuros yernos, ni los hombres que iban a casarse con estas 2 muchachas, ni ellos les hicieron caso. ¿Lot tenía amigos? Sí. Y ninguno de ellos pudo ser incluido en el grupo
que salió para salvar su vida. No le hacían caso. Había perdido autoridad, había perdido influencia, y la verdad es que cuando en nuestra vida espiritual desciende, nosotros perdemos todo tipo de influencia en la gente. Cuando yo no vivo como el resto, como el pecado, pecando como los demás, tengo autoridad de decirles, esto está mal. Cuando vivo una vida santa, una vida recta, una vida adecuada, tengo la autoridad no dada por la posición de padre, jefe. Tengo la autoridad moral, tengo la autoridad que viene por el ejemplo de decir a otros, esto está mal. Ni en la casa le hacían caso a los yernos pensaban que se estaban burlando. Ni en la casa le hacían caso a Lot. Había descendido tanto en su vida espiritual que ya no era una persona de influencia. Y sabe, el segundo paso para nosotros fracasar en nuestra vida es cuando nosotros llegamos a descender tanto en nuestra vida espiritual que ya no hay influencia. Ya no tenemos el derecho. Ya no tenemos la autoridad moral, ya no tenemos la opción de decirles a otros, empezando por nuestra familia, de decirles a otros, ¿sabes qué? Esto está mal. Porque nosotros ya no vivimos lo que predicamos. Y cuando se pierde la autoridad, cuando se desciende en torno a lo espiritual, ya no hay el derecho de decir a otros cómo deben vivir. Ya no hay la posibilidad de aconsejar o recomendar a otros. Ya hemos descendido a un nivel espiritual tremendamente bajo. Y cuando esto ocurre, en la vida del creyente va a llegar a cosechar fracaso. Observe capítulo 19, versículo 1 otra vez. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Se fijó dónde está sentado Lot? A la puerta. Esto es tremendamente significativo porque antiguamente en las ciudades el centro de comercio, el centro de autoridad estaba ahí en la puerta. Los gobernantes, los jueces, las personas que gobernaban, las personas que emitían justicia hacia otros, lo que hacían es sentarse en la puerta de la ciudad. Las habitaciones que estaban alrededor de la puerta eran utilizados también como lugares salones donde se impartía justicia, donde los tribunales funcionaban ahí. Así es que cuando una persona quería que le den un consejo legal, iba a la puerta de la ciudad. Es significativo dónde está Lot. Está en la puerta. Sabemos por Ruth 4, Deuteronomio 21, Primero de Reyes 22 y Zacarías 8, sabemos que esto era habitual. La gente que tenía algún tipo de responsabilidad, algún tipo de profesión, de autoridad, se sentaba en la puerta de la ciudad para que la gente viniera, y desde ahí la persona que se sentaba daba sus consejos y recomendaciones jurídicas para que ellos hagan lo que debían hacer. Lot tenía una profesión ahí en Sodoma. Era un juez. Y por eso entendemos en el versículo 11, que ya lo leímos, la frase que dice: ¿tú te has de erigir juez? Este hombre tenía un trabajo, era exitoso en Sodoma. Tenía un cargo de autoridad dentro de Sodoma. Si regresamos un rato a capítulo 13 de Génesis, no pierda capítulo 19, que volvemos en un ratito allá. Pero si buscamos Génesis 13, el versículo 5, la Biblia dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Versículo 10.
Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Zoar, no se olvide esa palabra, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Cuando se quería determinar si una persona era rica, económicamente vivía en comodidad, uno tenía que observar cuántas vacas, ovejas y tiendas poseía. Y cuando Lot todavía estaba con Abraham, llegan a tener ambos, tanto Abraham como Lot, llegan a tener tales posesiones materiales, tanto ganado, llegan a tener tanto que la tierra próspera en la que vivían era insuficiente para dar de comer a esos animales. Así es que se les ocurre la idea de separarse a Abraham y a Lot. Cuando Lot se va a separar, tiene la alternativa de escoger primero el lugar a donde se va a separar. Y usted observa el texto: y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Cuando Lot escogió el nuevo lugar donde su familia iba a vivir, él observó cuál es el lugar más próspero. Y llegó a la conclusión que el sitio donde él va, cerca de Zoar, es el sitio que parece como el huerto de Edén, una tierra próspera, era de riego. Y a ese sitio llega a decidir Lot ir. El problema es que ahí estaba Sodoma y Gomorra. Así es que este hombre, sin importarle lo espiritual, llega a tomar una decisión que tiene un enfoque material nada más. Aquí va a ser buen negocio, no importa qué piense Dios, no importa nada. Esto es un buen negocio, vamos a ir a este sitio. Y Lot es rico. Y llega a un huerto que le va a permitir ser mucho más rico de lo que era. Lot es exitoso en lo profesional. Lot es exitoso en lo económico. Lot es exitoso en lo familiar. Génesis 19, versículo 14 y 15. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. Observe, tenía yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos con que se burlaba, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Observa cómo estaba conformada la familia de Lot: una esposa, 2 hijas y 2 futuros yernos. La familia es una bendición. Quizás para una persona diga: yernos, wow, no les conoce a los míos, pastor. Pero la verdad es que la familia es una bendición. No todas las familias pueden decir: nosotros tenemos hijos. Hay familias que no tienen hijos, que están orando porque Dios les bendiga con un hijo. Así es que el tener hijos, el tener 2 hijas aquí, era una tremenda bendición. Dios había bendecido la vida de Lot a través de tener una familia, una esposa, unas hijas, yernos. Así es que observamos que en la vida de Lot, este hombre era exitoso en lo profesional, exitoso en lo económico, exitoso en lo familiar. Pero el detalle significativo es el hecho que todo ese éxito fue Lot el que consiguió. Lot fue el que tuvo una profesión. Lot fue el que consiguió esa meta en lo económico, se enriqueció. Lot, sin tomar en cuenta a Dios, llegó a ser exitoso en estas 3 áreas. Y hermano, todo lo que llegamos a construir sin que Dios lo construya, tarde o temprano va a caer. Y usted puede observar en el capítulo 13 otra vez, el versículo 12 y el versículo 13, que dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Observe, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Observa,
Lot no decidió ir a Sodoma y Gomorra. Dios decidió ir a su alrededor de Sodoma y Gomorra. Pero al acercarnos al pecado, el pecado va a tener una mayor influencia en nuestra vida. Cuando estamos lejos del pecado es más fácil evitarlo. Pero a veces como creyentes llegamos a medir cuán fuerte soy y me llego a acercar más al pecado pensando que nada va a pasar. Lot se empieza a acercar a Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra se empieza a acercar a Lot. Fue progresivo el hecho de que Lot llegara a Sodoma y Gomorra. No fue una decisión abierta, yo voy a ese sitio donde la gente peca. Fue poniendo sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Y cuando yo no llego a resolver un pecado en mi vida y mantengo un área en mi vida sin resolver, solo es cuestión de tiempo para añadir a eso otro pecado y añadir a eso otro pecado y después darme cuenta que estoy tan lejos de Dios que me encuentro en Sodoma y Gomorra. Exitoso en lo laboral, exitoso en lo económico, exitoso en lo familiar, fracasado en lo espiritual. Y luego, todo lo que él había construido, según Génesis 19, versículo 24, todo ese éxito iba a desaparecer. El verso 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y hierro de parte de Jehová desde los cielos. Usted puede observar la diapositiva. Este es un arqueólogo bíblico, Ron White. Hizo una visita a los restos donde se encontraba Sodoma y Gomorra. Y cuando él visitó Sodoma y Gomorra con un equipo de arqueólogos, llegó a observar esto. Estas pequeñas piedras, hay miles de estas ahí en Sodoma y Gomorra, donde están las ruinas actualmente. Él llevó estas piedras a Sodoma y Gomorra, llevó estas muestras y las llevó al laboratorio Galver en Tennessee. Después de que hicieron pruebas de estas piedras, llegaron a establecer, y este laboratorio emitió un informe, lo emitió el 13 de noviembre de 1990 a las 2:31 de la tarde, y en ese informe se afirmó que el material, esas pequeñas piedritas, tenían el 95.72% de azufre. En ese informe también se estableció que, a pedido de este arqueólogo, se debía hacer una prueba para ver cuán poderoso era esta piedra. El laboratorio en ese informe dijo que no podían hacer arder este material dentro del laboratorio porque llegaría a quemar, llegaría a dañar los equipos de acero inoxidable, y no pudieron terminar la prueba. Miles de estas piedritas encontradas en las ruinas de Sodoma y Gomorra. Una evidencia arqueológica que apoya un versículo de la palabra de Dios, cuando Dios dijo: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Si se destruye Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa con el trabajo de Lot? Ya no hay ciudad, ya no hay trabajo. Así es que en este momento este hombre está perdiendo su profesión. Está yendo a las filas de los desempleados porque Sodoma y Gomorra se destruyó. Y donde yo trabajaba era en Sodoma y Gomorra. Y siempre que fracaso en mi vida espiritual, es cuestión de tiempo para que empiece a fracasar en las otras áreas de mi vida. Y aquí vemos el fracaso de este hombre en lo profesional. Va a fracasar en lo material también.
Versículo 25. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Sabe cuando se soltó la bomba atómica allá en Hiroshima? Después de que se botó la bomba atómica, hubo gente que sobrevivió a eso. Esto fue más terrible que esa bomba atómica. Nadie sobrevivió. Todos los moradores de aquella ciudad. Se destruyó toda esa ciudad. Es interesante que Sodoma y Gomorra, las ruinas de Sodoma y Gomorra están acá. Ahora son parte de todo lo que es el Mar Muerto. La parte interesante es que cuando usted mira el Mar Muerto y calcula la profundidad del Mar Muerto, va a darse cuenta que en la parte norte del Mar Muerto hay 3 metros de profundidad. Cuando se mira la profundidad de esta parte sur, hay 415 metros de profundidad. Aquí quedó enterrado Sodoma y Gomorra. Aquí quedó enterrado Sodoma y Gomorra. La gente que visita este lugar, es un lugar famoso donde la gente va a visitar. La gente puede fácilmente meterse al Mar Muerto y nadar con toda facilidad. Pero beber un solo bocado del agua es mortal. Se muere la persona si bebe un bocado. Y aun cuando el Mar Muerto es influido por el río Jordán desemboca aquí en el Mar Muerto y en este río Jordán hay vida. Como el Mar Muerto no tiene salida, de ahí su nombre es Mar Muerto. Nada vive ahí. ¿Recuerda por qué Lot fue a este lugar? Era el huerto de Jehová, un lugar de riego, el mejor territorio para tener animales allá, el mejor lugar para que los animales puedan estar ahí. Lo que más se asemejaba al huerto de Edén era este sitio. Y ahora con el castigo de Dios, es el sitio más inhóspito. La parte sur, donde está Sodoma y Gomorra, no es visitado actualmente. No hay carreteras que lleguen a esas ruinas. Los arqueólogos deben dejar sus carros a cientos de metros y de ahí a pie deben ir a ese lugar para ver dónde están las ruinas de Sodoma y Gomorra. No hay vida. Hay varias estatuas de sal. Hay mucho azufre en el suelo. Nada vive en ese sitio. Lo que fue un huerto de Jehová, ahora no hay vida. Y todas las posesiones materiales que Lot tenía, siendo rico, cuando se destruyó Sodoma, fue pobre. Se quedó sin empleo y quedó pobre, porque había fracasado en su vida espiritual. Ahora Sodoma y Gomorra se va a utilizar como ejemplo para nosotros de lo cuidadoso que debemos ser para no llegar a descuidar el área espiritual en nuestra vida. Y en la Biblia, en Deuteronomio 29, Isaías 13, Jeremías 49, Sofonías 2, Lucas 17, se hace mención de Sodoma y Gomorra como una advertencia para nosotros, sus hijos, de tener mucho cuidado de llegar a descuidar nuestra vida espiritual. Porque cuando la vida espiritual no es lo que debe ser, cuando fracasamos en lo espiritual, solo es cuestión de tiempo para fracasar en lo laboral, para fracasar en lo material
y también para fracasar en lo familiar. Observa el versículo 26. Entonces la mujer de Lot, capítulo 19. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Lot perdió su profesión, perdió sus posesiones materiales, perdió a sus yernos que no quisieron acompañarle, y ahora pierde a su esposa. Hermano, cuando descuidamos nuestra parte espiritual, lo único que va a pasar es pérdida. Vamos a perder. Es solo cuestión de tiempo para observar las graves consecuencias en las diferentes áreas de nuestra vida. Y lo único que sucede es pérdida. Después de 21 siglos, se sigue utilizando el ejemplo de la mujer de Lot para advertirnos a nosotros de lo riesgoso que es mirar atrás. Lucas 17 dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Sodoma se había metido tanto en el corazón de esta mujer que cuando ella tuvo que abandonar sus bienes, cuando ella tuvo que abandonar todo lo que se había construido en Sodoma y Gomorra, fue tanto el apego de esta mujer hacia todo eso, que en desobediencia a la orden de los dos ángeles, miró atrás. No solo vivían en Sodoma, ahora Sodoma vivía en el corazón de ellos. Estaban tan apegados al mundo, estaban tan enfocados en lo que es importante para el mundo, estaban tan enfocados en lo material, que perdieron. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, Lot perdió su profesión, perdió su dinero, perdió parte de su familia, perdió su carácter cristiano y por poco pierde la vida. Hermano, tengamos cuidado con descuidar la parte espiritual. Trae tremendas consecuencias. Y puede ser que el fracaso que nosotros podemos ver en nuestras vidas, en la profesión, en la familia, en la parte económica, ¿no será que ese fracaso es porque he tomado la decisión de descuidar mi vida espiritual? ¿No será que mi vida espiritual no es lo que debe ser y por eso estoy viendo las consecuencias de ese descuido en mi familia, en mi profesión, en mi negocio, en las posesiones económicas? El no estar bien en lo espiritual, lo único que conseguimos es perder. Perdemos. Solo perdemos. ¿Sabe? Aún en los momentos más negros de nuestra vida espiritual, nuestro Dios nos sigue mostrando su amor y su misericordia. Y en el versículo 29 de Génesis 19, usted puede observar cómo esta misericordia se expresó primero a Abraham. El texto dice: así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Lot se salvó del castigo porque era salvo.
pero Lot también se salvó del castigo, porque un hombre que vivía bien con Dios, Abraham, fue de influencia para cuidar a un Lot que se encontraba mal. Así como nuestro mal ejemplo tiene una influencia en otros, también nuestro buen ejemplo va a influir en otros. Y aquí vemos cómo Dios destruye Sodoma y Gomorra y salva a Lot y a su familia, porque este hombre, Abraham, caminaba bien con Dios. Y por amor a Abraham, Dios salva a Lot. Dios tiene misericordia con Abraham y con alguien de su parentela, aun cuando éste estaba viviendo en pecado. Pero Dios también va a tener misericordia con el propio Lot. Observe el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate. Levántate significa ahí apresúrate. Toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, es decir, Lot, los varones asieron de su manto y de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá. Observe, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. El todopoderoso Dios no podía hacer nada si Lot no salía de Sodoma. ¿Imagina eso? Observe lo tremendamente aplicable que es esta verdad para nosotros. La siguiente diapositiva. La Biblia enseña que un día nosotros, los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo desde la cruz de Calvario hasta el momento del arrebatamiento, todo ese periodo, todo ese tiempo donde creyentes reciben a Cristo, un día nosotros vamos a ser arrebatados. Se acabó la pila. Después de que nosotros somos arrebatados, en ese mismo instante va a suceder en la tierra 7 años de tribulación. Todo lo que usted lee en el libro de Apocalipsis y todo ese castigo y todo eso es una descripción gráfica de todo lo que va a ocurrir durante esos 7 años. Cuando terminan esos 7 años, Jesucristo va a volver por segunda vez, la segunda venida de Cristo. ¿Sabe una cosa? Nosotros somos arrebatados antes del castigo. Lot es arrebatado antes del castigo. Lot se salvó de no ser parte de la destrucción de Sodoma, no porque estaba viviendo bien, estaba viviendo súper mal. Fue la misericordia de Dios, fue el hecho de que este hombre era salvo, que por ese acto de salvación en la vida, Dios cumple su promesa de sacarlo antes de que venga el castigo sobre Sodoma y Gomorra. Fue su misericordia, fue su gracia que sacó a Lot de ese sitio. Él no merecía salir.
Él era como cualquier otro de Sodoma y Gomorra. Pero la promesa de Dios es que nosotros vamos a ser llevados al cielo antes de que Dios castigue este planeta. Por su misericordia, Dios va a protegernos, va a sacarnos antes de esos 7 años de tribulación. Y Lot es una ilustración anticipada de esta verdad establecida para nosotros allá en 1 Tesalonicenses 4:17. Sabe, la palabra arrebatamiento significa, como lo puede ver ahí, apoderarse, quitar rápidamente algo de la mano, apoderarse por la fuerza de algo. La última definición es lo que le sucedió a Lot, apoderarse por la fuerza. Para los hijos de Dios que estén viviendo bien en el momento en que va a suceder el arrebatamiento, será un gusto ir con nuestro Señor. Pero aquellos que estén viviendo en pecado serán llevados por la fuerza al cielo, aun cuando su vida no sea lo que debe ser. Porque lo que me salva del castigo es que un día puse mi fe en Cristo. Y Lot hizo esa decisión. Desperdició toda su vida pecando, haciendo pecar a su familia y viviendo tremendamente mal. Pero un día puso su fe en Cristo. Y por ese acto, Dios le saca antes del castigo. Cuando usted y yo seamos arrebatados, ¿nos iremos con gusto? ¿O Dios nos sacará la fuerza? Observa lo que los ángeles hicieron con Lot. Se asieron de la mano de Lot, de la mujer y de las 2 hijas. Estaban tan metidos en el mundo que los ángeles tuvieron que arrastrarles para salir de ahí. Qué tremendo. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Dios es todopoderoso. Él no podía hacer nada porque Él había prometido que para los que han confiado en Cristo no hay castigo, hay cielo. Cuando venga el arrebatamiento, ¿te vas a ir con gusto o te vas a ir a rastras? O Él te va a jalar. ¿Sabe? Dios va a mostrar misericordia Dios va a mostrar misericordia hacia Lot, no solo protegiéndole del castigo, sino dándole una nueva oportunidad. Y el versículo 30, ya Lot ha salido de Sodoma y Gomorra está destruida. Y Dios no le quita la vida a Lot ni a sus 2 hijas, les da una nueva oportunidad de volver a empezar. Observe cómo utiliza Lot esta nueva oportunidad de volver a empezar. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Incesto. Estas 2 hijas iban a tener relaciones sexuales con su padre. Imagine eso. Fue idea de la mayor, la hermana mayor, que debía ser ejemplo, que debía aconsejar bien a la pequeña, a la menor. Se le ocurre la pecaminosa idea de tener relaciones con su padre. ¿Sabe por qué?
Porque no había hombres. Dios no había exterminado el planeta. Dios había exterminado Sodoma y Gomorra nomás. Pero una mujer, pensando que ya se le fue el tren, toma la decisión de aconsejar a su hermana de que deben tener relaciones con su propio padre. Lot también pecó. Observa el versículo 33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Es un pecado emborracharse. Y es tan gráfico lo que le pasa a un borracho, que mucho de lo que hace cuando está borracho a veces ni se acuerda. Eso no significa que no es responsable de lo que ha hecho cuando estuvo borracho. Es totalmente responsable. Lot llegó a tomar decisiones equivocadas con sus hijas, llegó a tener relaciones con ellas porque permitió el pecado de la borrachera en su vida. Y de esta forma sus hijas llegaron a tener 2 niños. Pero sabe, cada vez que cometemos un pecado, hay una consecuencia del pecado. No es que no pasa nada. Dios nos puede perdonar, por supuesto que sí, pero hay una consecuencia que vamos a tener que asumir. Y el versículo 36 nos dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz al mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. 2 bebés, uno llamado Moab, otro el padre de los amonitas, Moab y Amón. ¿Sabe? Es significativo el hecho de que los moabitas, sí, es lo que expliqué, las dos hijas de Lot, el bebé Moab y todos los moabitas salen de él, Ben-amí y todos los amonitas salen de él. En la siguiente, en la anterior había una foto por favor, 2 antes, observe. Los moabitas adoran a Baal. Los amonitas adoran a Moloc, una estatua, como usted la puede ver, que está sentada. En la parte de adelante, justo abajo de las manos de esta estatua, o en la parte interna de esta estatua, estos adoradores, los moabitas y los amonitas, prenden fuego para que ese fuego caliente tremendamente las manos de este ídolo. Después, la mejor expresión de adoración que una persona puede tener hacia este Dios es tomar a su hijo primogénito y ponerle en las manos candentes de esta estatua y sacrificarlo de esa forma. Imagina cuán grave fue el pecado de Lot y de las 2 hijas. Dios le da una nueva oportunidad a este hombre y a estas 2 mujeres de que cambien su manera de vivir. Estaban viviendo súper mal en Sodoma y les vuelve a dar una oportunidad para que vivan bien, y ahora van a vivir peor. Esos 2 bebés van a ser los padres del pueblo moabita y del pueblo amonita. Pueblos idólatras con prácticas idólatras. Moab significa hijo de mi padre. Los moabitas adoraron a Baal y llevaron a los israelitas a la idolatría. Tremendamente negativo la influencia de los moabitas con los israelitas.
Pero como siempre hace nuestro Dios de lo malo y de lo perverso que nosotros podemos producir, Ruth es moabita. La bisabuela del rey David y antepasado de Jesús era moabita. De un pueblo pecaminoso, Dios rescata a una mujer, Ruth, que va a estar en la genealogía de Jesús, va a ser pariente de Jesús y pariente del rey David. Los amonitas, hijo de mi pariente, es el significado. Los amonitas adoraron a Moloc y a Quemos ofreciendo sacrificios humanos y eran enemigos de Israel. Aquí hay una de las referencias en Números 21. Estos pueblos van a influir negativamente tanto en el pueblo de Israel. El pecado de estas mujeres y de su padre Lot va a tener una tremenda incidencia en la nación de Israel, que hasta el día de ahora las peleas que hay en Oriente entre Israel y las poblaciones aledañas, esas poblaciones son moabitas y amonitas. Empezó aquí el pecado de dos chicas y su padre. Y Dios le dio una nueva oportunidad a Lot de volver a empezar. Y Lot estaba tan mal en lo espiritual que esa oportunidad la utilizó para pecar más. Y yo te pregunto, hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? Estás fracasando en lo espiritual. Estás mal en lo espiritual. Tarde o temprano ese alejamiento de Dios va a comenzar a afectar tu profesión y tu familia y tu dinero. Pero sabes, hoy tienes una nueva oportunidad. No estás por casualidad aquí. Hoy puedes tomar una decisión diferente a la que lo tomó. Hoy puedes decidir diferente. Hoy te está dando Dios una nueva oportunidad. No la desaproveches. Tomemos advertencia de cómo un creyente llegó a fracasar en su vida cristiana, para que nosotros no estemos repitiendo el mismo error, el mismo pecado que él cometió. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Siempre es bueno estudiarla. Y Padre, te rogamos, te agradecemos por el ejemplo de Lot. Y porque a través de ese mal ejemplo nosotros podemos ser advertidos por ti. Ayúdanos, Padre, a no descuidar nuestra vida espiritual. Ayúdanos que cada día podamos cultivar esa relación contigo, que cada día lo más importante sea ese encuentro contigo, esa visita de ti a nosotros a través de tu palabra. Ayúdanos a que no sea una visita incómoda. Ayúdanos a que sea una visita gozosa, gratificante. Ayúdanos, Señor, a no priorizar tanto las cosas importantes. Ayúdanos a poner en primer lugar lo esencial, nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre, a cultivar y a darnos cuenta que cuando descuidamos esa área, llegamos a fracasar en otras áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en la economía, en nuestra familia. Y yo te pido, Padre, que pensemos con cuidado si el fracaso que
podemos ver en nuestra vida, en lo familiar, en lo laboral, en lo económico, que nos preguntemos si no será acaso porque hemos descuidado lo espiritual. Gracias, Padre, porque eres un Dios de misericordia y hoy nos vuelves a dar una oportunidad para ponernos bien contigo. Yo te ruego, Padre, que aprovechemos esa oportunidad, que nos pongamos bien. Yo pido tu obra en la vida de cada uno de nosotros. Mientras usted sigue orando, por favor, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Los demás tienen sus ojos cerrados, solo yo estoy mirando. Si usted necesita oración, si usted viene por primera vez, con toda libertad levante un ratito su mano y con eso me está diciendo a mí: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Padre Celestial, aquí estamos tus hijos. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes a vivir como a ti te agrada, que no desperdiciemos nuestra vida como lo hizo Lot, que salgamos de aquí tomando las decisiones que sabemos que debemos tomar, para que desde hoy nuestra vida sea diferente. Pedimos tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfante, henchidos de amor, y al Rey de los cielos contemplar podremos. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor, el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero, que al mundo del seno humilde vino de una madre. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén.